Muy buena tarde, queridos hermanos de la Iglesia Adventista de Coruña. Es un honor y un privilegio para mí nuevamente el poder trazar la palabra en esta tarde, en esta víspera de sábado, agradeciendo a Dios por sus bondades, por sus bendiciones durante esta semana laboral. Los invito ahí donde están a inclinar su rostro y vamos a pedirle al Señor la dirección. Oremos. Señor Dios nuestro, a esta hora de la tarde te agradecemos porque hemos cesado en nuestras labores. Gracias por la fuerza, gracias por la vida, gracias por la oportunidad, Señor, de entrar a un reposo más. Gracias porque en Él te recordamos como nuestro Señor, como nuestro Creador y también, Señor, como nuestro Redentor próximo a venir. La honra y la gloria, Señor, es para ti. Ábrenos el conocimiento y ayúdanos a meditar en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión quiero dirigirme a ustedes con una palabra que ha llegado a mi vida, ¿no? Hace 2 semanas estuvimos estudiando la lección en el Evangelio según San Juan, uno de mis evangelios favoritos, ¿no? El Evangelio según San Juan se conoce como el Evangelio de los 7 Yo Soy. Y en esta ocasión quiero que meditemos en uno de ellos, aplicándolo en la vida de un personaje histórico. Quiero que me ayuden a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 5 y el versículo 6. San Juan 14, 5 y 6. La palabra del Señor dice: le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay muchas predicaciones, hay muchos libros que han escrito acerca de esta gran verdad que el Señor quiso plasmar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las tres cosas apelan a un mismo propósito, a una sola unidad, valga la redundancia. Cuando el Señor dice yo soy el camino, está apelando no solamente a algo físico, algo tangible, algo que nosotros pudiésemos andar. Muy bonito acá, por ejemplo, en La Coruña, la manera en que ustedes tienen el faro, ¿no?, que utilizaban los romanos, que hoy se conoce como la Torre de Hércules, para poder guiar sus barcos hacia un puerto seguro. En medio de la oscuridad, en medio de muchas veces la tormenta o las grandes olas, ellos podían avistar al fondo del mar una luz, un faro, ¿no? Y desde hace más de 2000 años que lo utilizaban para eso, para guiarse en la oscuridad, en las aguas profundas y poder llegar a un puerto seguro. Así el Señor es el camino. Aunque existen miles de caminos, solamente existe uno para llegar al cielo y ese camino es Jesús. La verdad, hay muchas formas de decir las cosas, pero solamente una es la verdad de entre todas ellas. Y aunque en la antigüedad muchos filósofos buscaron la verdad, muchos filósofos griegos, los espurios, trataban de buscar la verdad de las cosas, ¿no? Viene el Señor y cuando Él dice yo soy la verdad, es la respuesta a todas las preguntas que nosotros como seres humanos nos hacemos. Ya es más allá de decir tengo la razón o tengo la certeza de las cosas correctas. Jesús es la verdad, pero Él también dice, termina diciendo, yo soy la vida, ¿sí? En Juan 11 también lo dice, yo soy la resurrección y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Sin embargo, aunque la verdad apela a la razón, apela a la mente, la vida se entiende a los pies del Señor y de la parte espiritual como aquella dependencia del Señor. Así como Adán, cuando fue sacado del Edén, se le había dicho que iba a morir, no murió inmediatamente, aunque su corazón palpitaba. El día que rompió esa unidad que tenía con el Padre, ese día empezó a morir. Y ya era un declarado a muerte, ¿no? El ser humano como pecador ha sido declarado a muerte y la vida únicamente se explica a los pies de nuestro Salvador. Y en estas tres grandes verdades, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, encontramos más allá de razones profundas para creer y afianzarnos en Él, la única razón de nuestra existencia. Estamos perdidos, Jesús es el camino. Estamos engañados, Jesús es la verdad. Estamos muertos, estamos afligidos, Jesús es la vida. En esta ocasión, aunque se puede hablar mucho, es un tema muy profundo, quisiera que aplicáramos un poco estos tres conceptos a la vida de un personaje histórico. Un personaje que es muy conocido por todos, como es el patriarca Jacob. Jacob, nacido del seno de una familia monógama, Isaac y Rebeca, fue un hijo que peleó con su hermano gemelo en el vientre, ¿no? Por quién nacía primero. La Biblia así lo explica, ¿no?
Y ustedes conocen la historia, él engañó a su papá, Isaac, engañó a su hermano, le quiso robar la primogenitura por un método que no era el correcto y tuvo que huir. Se fue en el desierto, no tenía con qué dormir ni siquiera, iba sin nada. Y después de 20 años, su suegro Labán lo engaña a la hora de darle la mano de su prometida Raquel, dándole su hermana mayor Lea, lo engaña con el salario y sufre un sinnúmero de engaños, ¿no? Realmente si alguien que supo cuál era el camino fue Jacob. Jacob tuvo que buscar el camino para llegar a las tierras de Harán, donde habitaba Labán, el hermano de su mamá. Tuvo que saber el camino para poder regresar, tuvo que saber el camino para poder ir a Egipto cuando hubo la hambruna, ¿no? Y fue a encontrarse con José. Si hay alguien que supo el caminar por la noche, por las tinieblas, tuvo que caminar por el desierto, fue el patriarca Jacob. También aplicándolo un poco a la parte de la verdad, aunque Jacob significa mentiroso, engañador, y pasándolo al plano que nosotros lo hemos visto como un embustero, aquel que dice algo para torcer la verdad y poder sacar un provecho de ello, experimentó en su vida la mentira como un mentiroso, ¿no? Engañó a su papá, engañó a su hermano, engañó a su suegro y se la pasaba engañando a sus seres queridos. Sin embargo, esto le trajo consecuencias, ¿no? Más adelante, por ejemplo, Labán también se aprovecha de él, se burla de él y lo engaña con su salario. Más adelante, lo más cruel, ¿no? 10 de sus hijos lo engañan, mantienen un secreto a escondidas por muchos años y viéndolo sufrir, viéndolo cada vez más triste, angustiado por la pérdida de José, a quien no se había muerto, sus 10 hijos mantuvieron este secreto prácticamente hasta que el Señor tuvo que intervenir. Sufrió en carne propia las consecuencias de la mentira y apreció mucho la verdad. Pero en esta ocasión quiero que hagamos una alusión a la vida, ¿no? Porque yo creo que todos nosotros hemos de transitar un camino por el cual tanto el camino que nos lleva hacia el Señor, la verdad y la vida, la empezamos a apreciar de una forma más coherente. Y aunque no vamos a leer toda la historia, quiero resaltar algunos puntos. En Génesis capítulo 31, por ejemplo, y el versículo 3, el Señor hace un llamado a su Hijo. En Génesis capítulo 31 y el versículo 3 dice la palabra del Señor: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Es como un respirar, ¿no? Ya Jacob llevaba 20 años fuera, como un siervo, como un esclavo, se le había engañado por su salario, por la mano de su prometida, y el Señor se le aparece en sueño y le dice: Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, ¿no? Es el momento de volver. Yo creo que muchos de nosotros anhelamos nuestros hogares como extranjeros que somos en esta tierra, pero también anhelamos el hogar celestial, ¿no? Llega el momento, y este es el preciso momento en el que el Señor está próximo a venir. Yo creo que todos anhelamos ese hogar, y el Señor los llama por visión, y aunque no vamos a leer toda la historia, los invito a que lo repasen esta noche. Génesis 31 y 32 es fascinante porque el Señor los llama, pero una vez llamándolo le hace una promesa, porque le dice: yo estaré contigo. Y Jacob lo cree. Jacob viene, se levanta, prepara a sus 2 concubinas, a sus 2 esposas y a sus 11 hijos, y sale engañando a Labán, porque ustedes lo pueden leer, no le dice que sale, y cuando Labán se entera, comienza a perseguir los 7 días de camino y quiere matarlo. Pero el Señor le advierte que ni siquiera le hable mal, ¿no? Qué maravilloso. El Señor había prometido a Jacob que estaría con él y lo hace. Al salir, Jacob sufre la persecución de su suegro que quiere matarlo, pero el Señor interviene. Y cuando llega a Mahanaim, a las tierras ya de Galaad, por más de 700 kilómetros, es interesante esto porque cuando él sale de Mesopotamia, cruza el Éufrates, y toda la cuna de la media luna fértil, ¿no? Como se conoce, transita casi 800 kilómetros, llega hasta esa tierra, pero antes de cruzar el Jordán suceden muchas cosas, ¿no? Sucede la persecución de Labán, y posterior al monte de Galaad, donde él llama a ese lugar Mahanaim, viene una mala noticia, ¿no? Y quiero que busquemos ahí en Génesis capítulo 32,
lo que empieza a suceder, ¿no? Cómo lo van a recibir en esas tierras. Génesis 32, leamos por favor Génesis 32, el versículo 6 en adelante, ¿sí? Génesis 32, vamos a leer por lo menos el 6 y el 7 y posteriormente vamos a ir en los versículos más importantes. Dice la palabra del Señor: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Es muy difícil, ¿no?, imaginarlo, pero cuando escucha esto Jacob, viene tu hermano, pero tu hermano no es que viene con su familia, no es que viene con preparativos para hacer una fiesta, dice, viene tu hermano, pero viene con 400 hombres, ¿no? Obviamente el corazón de Esaú seguía enfurecido. Aunque había pasado mucho tiempo del engaño, él sabía lo que había hecho, ¿no? Y el versículo siguiente, el versículo 7, nos lo aclara. No venía en son de paz. El versículo 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Jacob temió por su vida, ¿no? Recuerden que en el contexto de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jacob está experimentando una angustia y él dice que sintió gran temor. Le daba mucho miedo, aunque hacía más de 20 años había pasado por ese lugar solo. Ahora regresaba él y su familia. Habían niños de por medio y tuvo gran temor por esto. Le aterraba pensar que su pecado, la mentira, que lo había perseguido, su conciencia y sobre todo el Espíritu Santo llamándole, tuviese consecuencias también eternas. Y por eso dice la Escritura que Jacob tuvo un gran temor. Apreció la vida en ese momento y clamó al Señor. El Señor había dicho: levántate, vete a tu parentela. Y qué bonito es saber de que el Señor hoy nos llama a volver a nuestro hogar, a ir a la Canaán celestial. El camino, aunque está lleno de salteadores, aunque está lleno de pruebas, de obstáculos, el enemigo quiere perseguirnos, quiere matarnos. Ya a las puertas de entrar a Canaán hay persecución, hay dolor. Hoy en día nos encontramos en una situación un poco angustiosa, ¿no?, desde el punto de vista de la salud, el plano económico, los planes personales. Todos nos hemos visto afectados. Y no es para menos, ¿no? La palabra del Señor dice que a las puertas de entrar a la Canaán celestial nosotros seremos probados. Y es la parte que yo quiero rescatar en la historia de Jacob. Sigamos leyendo en el versículo 11. Siempre en Génesis capítulo 32 y el versículo 11 dice la palabra del Señor: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Qué dolor para el patriarca pensar de que estaba en juego la vida de su familia entera. Y dice que clamó al Señor, sintió angustia, sintió dolor. Y yo creo que todos nosotros en algún momento hemos sentido esa incapacidad, ¿no? Y esa incapacidad hacía temer a Jacob. Pero hay un momento muy interesante que a veces pasamos desapercibido. Jacob clamó y pidió al Señor fortaleza y protección. El Señor ya se le había dado. Desde el momento en que le dice: levántate, que yo estaré contigo, estaba una promesa y él creyó en esa promesa. Miremos por ejemplo el versículo 24. Leamos 24 y 25. Dice la palabra del Señor: así quedó Jacob solo. Si ustedes leen el contexto del pasaje, Jacob divide, ¿no?, en 2 grandes posesiones a su familia, diciendo: oye, si de repente Esaú alcanza una, que la mate, pero los otros pueden huir, ¿no? Y en el momento de su angustia, después de dividirlo, los hace pasar el valle de Jaboc, así tiene este nombre, y hace que pasen primero ellos, y él dice que queda solo. Si tienen la oportunidad de leer en Patriarcas y Profetas, es interesante la manera en que la sierva del Señor explica, ¿no? Jacob quedó solo y era un lugar lleno de ladrones, era un desierto, era oscuro, habían fieras. Ya él no tenía temor meramente de su vida como tal, como hombre, sino que la angustia de él era perderse eternamente. Esaú podía venir, podía vengar el engaño que había hecho su hermano, pero si lo mataba y él no estaba a cuentas con Dios,
la cosa podía estar muy difícil, ¿no? No solamente se iba a perder la vida en esta tierra, sino la vida en los atrios celestiales. Así lo explica la hermana diciendo, oye, si hay salteadores, si está oscuro, si hay fieras ahí que te pueden matar, a ella no le importaba su vida, él quería estar a cuentas con el Señor. Pero estando solo ahí de noche, orando en el monte, orando, clamando al Señor, sintió una mano en su hombro y sucedió lo siguiente, dice la palabra del Señor, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. La palabra del Señor habla algo fascinante, ¿no? Está Jacob solo orando en el monte y de repente siente una mano, mira a un varón y él va a por el varón y comienza a forcejear con él. Y algunos han narrado y, por ejemplo, algunos han pintado también esta escena de una lucha física. Y aunque hubo realmente ahí un golpe, un empuje entre estos dos varones, la palabra del Señor se explica sola y nos hace ver un poco esta forma en que Jacob estaba luchando. Quiero que leamos en Oseas capítulo 12, el versículo 3 y 4, como lo explica años después el profeta Oseas. Oseas capítulo 12, versículo 3 y 4 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. La lucha era algo más que físico. Cuando Jacob estaba ahí en el monte, la palabra del Señor dice que estaba angustiado y la hermana White dice también que el diablo estaba acusándolo. Eres un engañador, eres un embustero, te vas a perder, por tu culpa tus hijos van a morir. Y además del dolor físico de sentirse solo, traicionado, sin un lugar donde poder estar tranquilo, perseguido, ahora se sumaba la angustia espiritual de verse perdido. Y es por eso que la palabra del Señor en Oseas nos dice la lucha realmente que tuvo él y cómo pudo prevalecer. La palabra de Dios dice que él prevaleció no por ser más fuerte, nadie puede enfrentarse al ángel del Señor y salir vivo, absolutamente no, sino que prevaleció al humillarse. Dice la palabra del Señor que lloró y le rogó. De esta manera abrió con su llave, ¿no? La llave de la humillación, el dolor, el ruego, algo que el cielo no puede cerrar. Cuando fue capaz de hacer esto, de herir su orgullo, de herir su moral, de sentirse indigno, y en la última fuerza y energía que le tomaban, que le quedaban a él, tomó al ángel, se aferró a él y no lo dejaba ir. Lo que estaba haciendo Jacob era pelear por su vida, porque se sentía perdido. Sigamos leyendo en Génesis 32, 26 y 27, ya vamos a ir terminando. Dice la palabra del Señor, continuando con la historia, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por su humillación y su arrepentimiento y la entrega a sí mismo, Jacob pudo alcanzar lo que no había alcanzado en toda su vida. Él se aferró y con sus últimas energías, yo me imagino sosteniendo los pies del Salvador, el ángel del pacto, el ángel del Señor, diciéndole, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Qué actitud que tenía Jacob. Él sabía que necesitaba no solamente arrepentirse, sino también sentir la seguridad del perdón, sentir la seguridad de sentirse salvo. Y esto solamente lo podía hacer nuestro Señor. Realmente que es maravilloso pensar que cuando el ángel se voltea a él, pudiéndolo aniquilar físicamente, pero al verlo humillado, al verlo rogando, la actitud que el Señor nos dice, el que se humille será enaltecido, se cumple en Jacob. Porque él pudo vencer no por su fuerza física, ¿no? Él pudo vencer porque se humilló, porque se arrepintió, porque sintió el dolor en su alma de haberse perdido, de sentirse indigno, y tomó el valor de la vida, que resaltamos al principio, ¿no? El valor de la vida que solamente está en Jesús.
De esta manera el ángel le dice, ya no seguirá tu nombre Jacob, que ya la gente no te llame mentiroso, embustero, engañador. No, 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 no. Ya aquel nombre que había sido una humillación para su vida, que le recordaba día tras día que él era un engañador, que era alguien que tenía que huir, que era perseguido, ahora el Señor viene y le cambia el nombre, le dice Israel, que ahora significaba el nombre de su victoria, ¿no? Qué maravilloso el Señor, que es capaz de cambiar nuestra historia, cambiar la forma en que nosotros nos hemos visto en el pasado, pero esto se logra únicamente humillándonos a los pies de Él. Quiero terminar haciendo alusión a algo que es importante, y eso lo tenemos en una profecía en Jeremías capítulo 30, pueden leerlo a partir del versículo 5, pero yo voy a leer los más importantes, el 5, el 6, el 7 y el 10. Sí, Jeremías capítulo 30, versículos 5, 6 en adelante. Sí, acompáñenme a leerlo, miren qué maravilloso, dice la palabra del Señor. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Hoy en día esa es la actitud que está viviendo la humanidad. No tenemos buenas noticias por ningún lado, ¿no? En mi país esta semana un huracán de categoría 4 arrasó con la costa atlántica, ¿no? Dejando a miles sin sus hogares, muchos perdidos, algunos muertos también. El mundo políticamente se convulsiona, rumores de guerra, clamores, ¿no? Por enfermedades, la pandemia que vivimos, crisis económica. Y el profeta Jeremías dice, he visto los rostros de los hombres pálidos, sin luz, con miedo, como con temor de parto, ¿no? Aún siendo hombres. Y miren lo que hace alusión al patriarca, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Eso es lo que está profetizado de muchas formas. De una forma como pueblo, de pueblo de Israel espiritual que somos, está profetizado que viviremos en la angustia de Jacob, la angustia de sentirnos perdidos, de sentirnos abandonados. El Señor nos ha dicho, levántate y vete a Canaán, ¿no? Nos ha dicho con la promesa de que ya está a las puertas y que ha de cumplirse. Pero al mismo tiempo, muchas veces dudamos en el camino porque hay Labanes y hay también Esaú que vienen enfrente a confrontarnos, ¿no? Y muchas veces sentimos el abandono y el diablo nos acusa, pero si nosotros no tenemos la actitud de Jacob al final de los tiempos, difícilmente nos salvaremos. Sigue diciendo el profeta Jeremías en versículo 10, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo, de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Así como Jacob fue llamado a salir de la tierra en que habitaba, en Mesopotamia, y llegar a la Canaán terrenal, todo lo que hemos leído aconteció en la víspera de su cruce al Jordán. Cruzar el Jordán simboliza muchas cosas, ¿no? Aun cuando el pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto, nunca fue libre sino hasta que cruzó el Jordán. Cruzar el Jordán significaba llegar a la tierra prometida. Y Jacob, siendo realmente el patriarca bajo el quien descansaba la promesa de Abraham y de Isaac, ahora está a punto de cruzar el Jordán, a punto de cruzar y llegar a la tierra prometida, a la tierra que se le iba a dar a sus hijos, ¿no? Pero en ese momento Jacob sufrió lo que hemos descrito hoy, ¿no? Sufrió la angustia, sufrió el temor de verse perdido. Y qué importante es que hoy nosotros que estamos a punto de cruzar ese Jordán, estamos sufriendo muchas calamidades, estamos sufriendo a nivel físico en el contexto que estamos viviendo por la pandemia y las crisis subsecuentes de ella, un sinnúmero de cosas que se avecinan, y no es que yo sea tampoco profeta, ¿no? Pero se avecinan cosas aún peores, ¿no? Y el Espíritu del Señor ha dicho, levántate, yo estaré contigo también. Pero lo más importante de esto es que aprendiendo que Jesús es el camino por el que tenemos que transitar,
Jesús es la vida, Jesús es la verdad, ¿no? Lo más importante es que nosotros tengamos una actitud que tuvo Jacob en la angustia. Aferrarnos al Señor y decir: Señor, yo no te soltaré hasta que no me bendigas. Así que en esta noche, a pesar del dolor, el sufrimiento que podamos estar pasando, tengamos la actitud de este siervo del Señor, de que aunque había sido un hombre pecador, mentiroso, el Señor lo perdonó. Él se aferró a la promesa, se humilló, hirió su orgullo, se aferró y dijo: Señor, no te suelto, ¿no? Así que sea nuestra actitud para que en el momento de la angustia el Señor nos libre y seamos salvos para la eternidad. Quiero terminar con una oración. Ahí donde se encuentran, inclinamos el rostro, vamos a orar. Oremos. Señor Dios nuestro, a esta hora de la noche ya te quiero agradecer porque en tu infinito amor tú, Señor, has prometido que hemos de tener la verdad, hemos de tener la orientación para andar en el camino, pero sobre todas las cosas, Señor, nos has prometido vida y vida en abundancia. Oh Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú, Señor, eres la vida. Nos aferramos a esa vida, Señor, no porque nosotros queramos extender nuestra agonía en esta tierra, sino porque hemos visto una patria mejor. Queremos, Señor, a esta hora reclamar la promesa de tu compañía, Señor. Así como tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del tiempo. Hoy, Señor, reclamamos esa promesa diciéndote también: ven, Señor, a nuestro corazón. Y si hay algo en él de engaño, de mentira, de malas influencias, de pecado, Señor, límpianos. Y que así como Jacob clamó, nos aferramos, Señor, a tus pies. Es momento de ponernos de rodillas, de clamar, de ayunar, porque el fin, Señor, está cerca. Ayúdanos pues a tener la actitud de tu siervo Jacob, sabiendo, Señor, de que el mejor lugar y el lugar más seguro que podamos acceder nosotros es hasta a tus pies, Señor. Te rogamos pues tu bendición, tu dirección, y que en tu nombre, Señor, seamos librados de nuestras angustias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengamos todos un feliz y bendecido sábado.